A ver, cuánto tiempo puede aguantar la esperanza? Y sobre todo, ¿qué es lo que queda cuando ya parece que no hay más? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en una de las obras más cortitas, pero a la vez más potentes de Gabriel García Márquez para buscar esa respuesta. Porque esto no es solo una novela, ¿eh? Es un análisis brutal de la dignidad humana en su estado más puro y, bueno, más terco. 58 años. Uf, pensemos un segundo en esa cifra. 58 años. Es que es más de media vida entera dedicada a la misma fe, al mismo ritual día tras día. ¿Y todo ese tiempo? ¿Para qué? Pues para esto, para esperar una carta. Una simple carta que además nunca llega. Y ya está, esa es la idea central, el pilar que sostiene toda la tensión. Y la verdad, toda la belleza de El coronel no tiene quien le escriba. Es el motor de todo, una espera que parece no tener fin. Claro, es que esta espera no es un detallito sin más, ¿eh? No, es el mismísimo corazón de la novela, y es a través de ella que García Márquez nos va a presentar a un protagonista que de verdad es inolvidable, un hombre que está atrapado en un bucle eterno de esperanza y, claro, de decepción. La trama, si uno se para a pensarla, parece muy sencilla. Tenemos a un coronel, un veterano de guerra que ya nadie recuerda, que cada viernes, llueva o truene, va al muelle a esperar la lancha del correo. ¿Y qué busca? Pues esa carta. La carta que por fin le confirme la pensión que le prometieron por luchar en la guerra. O sea, es un ritual, una costumbre semanal de pura esperanza chocando contra un muro de burocracia, de olvido y de una pobreza que duele. Pero, claro, el coronel no está solo en esto. Para nada. Los personajes que le rodean son mucho más que simples personajes de un libro. Son verdaderos símbolos de la capacidad de resistencia del ser humano, de esa resiliencia frente a la peor de las adversidades. Y aquí es donde vemos el gran choque, el choque de dos mundos. Por un lado está el coronel, un optimista de manual, con una fe inquebrantable en que la justicia al final llegará. Y por otro su mujer, que es todo lo contrario. Ella tiene los pies en la tierra, anclada a la dura realidad del hambre, de la enfermedad, y ese contraste, esa tensión entre los dos, es el motor emocional de toda la historia. Él mira un futuro que quizá no existe, y ella solo puede ver el plato vacío que tiene delante. Así que, repasando, aquí los tenemos. Primero, el coronel, un protagonista del que, por cierto, nunca llegamos a saber el nombre, y no es casualidad. Representa a toda una generación olvidada. Luego está su esposa, que es como la voz de la conciencia, la razón, pero una razón ya desesperada. Y por último, el gallo. Ojo con el gallo, porque no es solo un animal, es la herencia de su hijo, al que mataron por sus ideas y acaba convirtiéndose en la única y muy frágil esperanza de todo un pueblo. Vale, ya tenemos a los personajes, pero ¿y el dónde? ¿El escenario? Porque en esta novela el pueblo no es un simple decorado, que va, es un personaje más, con vida propia. Es el reflejo perfecto del estado de ánimo de la gente, un lugar moldeado por la historia y sobre todo por una atmósfera que te ahoga. A ver, imaginemos la escena. Un pueblo sin nombre donde parece que no para de llover nunca. Un lugar que vive bajo la ley marcial, con censura, donde las noticias no llegan y la pobreza es tan real que parece que se come las paredes de las casas. Pues bien, todo ese ambiente tan opresivo no es porque sí, es el espejo de la parálisis que sienten los personajes por dentro y también, claro, de la situación política del país en ese momento. Y para entender de verdad por qué pasa todo esto, hay que echar un vistazo a la historia, claro. La famosa pensión se la prometieron al acabar la Guerra de los 1000 días, allá por 1902. Pero la novela se sitúa 50 años más tarde, en plena época de la violencia en Colombia, que fue un periodo terrible de represión. Así que, de repente, la espera del coronel deja de ser algo personal. Se convierte en el símbolo de todas las promesas rotas, de todas las mentiras del gobierno a toda una generación. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo consigue García Márquez que una historia que va, básicamente, sobre la miseria y sobre esperar, sea tan increíblemente potente? Pues la clave, como casi siempre con Gabo, está en su estilo, en esa forma única que tiene de encontrar la magia en lo más cotidiano. Estamos hablando, cómo no, del realismo mágico. Pero cuidado, aquí es súper importante entender una cosa. Esto no va de fantasía para escaparse de la realidad. Todo lo contrario, el realismo mágico aquí se usa para hacer la realidad todavía más real, más cruda, más intensa si cabe. Y en esta novela, la manera en que lo usa es, una sutileza de maestro. Fijémonos en algunos ejemplos para que quede claro. Aquí no vamos a encontrar alfombras voladoras ni nada de eso. Pero sí tenemos un gallo de pelea que es tratado casi como una persona del que depende el honor de un pueblo entero. O esa frase, esa hipérbole brutal, el único animal que come en esta casa es el gallo. Es una exageración que nos grita una verdad. La miseria es absoluta. Y la propia paciencia del coronel, esos 58 años de espera, es que eso en sí mismo es casi un hecho sobrenatural.
Es la realidad, pero llevada al límite para que veamos lo absurda que es y a la vez la extraña belleza que esconde. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos al final. A un final que, sinceramente, es de los más famosos y discutidos de toda la literatura moderna. Todo se condensa en un diálogo final que es de una crudeza y una fuerza que te dejan sin aire. La situación ha llegado a un punto límite. Ya no queda absolutamente nada que vender, solo el gallo. El hambre ya no es una idea, es algo físico. Está ahí, en la casa. Y la mujer del coronel, que ha soportado décadas de miseria en silencio, por fin, explota. Su sentido práctico choca de frente y por última vez con la fe ciega de su marido. Y entonces le lanza la pregunta definitiva, la que lo desmonta todo. Y mientras tanto, ¿qué comemos? Se acabó. Es el fin de la esperanza, el fin de la paciencia, es la realidad, la más básica y brutal, aporreando la puerta. Ya no hay futuro, solo hay un presente que es sencillamente imposible de soportar. Y la respuesta del coronel es una sola palabra: mierda. Pero ojo, esa palabra no es una rendición, ni mucho menos. No es un lamento, no es derrota. Es el mayor acto de rebeldía de toda la novela. Es un no rotundo a sacrificar lo único que les queda, su dignidad, y la esperanza que simboliza ese gallo. Es la manera de decir que aunque no tengan absolutamente nada, se niegan a que le venzan. Y esa, tal vez, esa es la verdadera esencia de la espera.